Hola a todos, muy buenos días. Bueno, eh, entre las cosas que están pendientes para estos días es grabar varias sesiones de temas relacionados con la epidemiología dentro de la odontología. Y pues bueno, quizás el tema de hoy es un poco demasiado teórico. Este, Hay algunas cosas que pueden ser demasiado, no sé si aburridas, sea el concepto, pero desde el punto de vista epidemiológico pueden ser bastante interesantes. Em, Quizás algunos de ustedes tengan en mente como para qué sirve todo esto, o sea, cuál es el sentido de llevar estas materias dentro de una carrera que es pues completamente clínica. Sin embargo, creo que hay cosas que se desprenden de la epidemiología que sirve para tomar decisiones. O sea, mucho de lo que es la evidencia científica y la medicina basada en evidencia depende mucho de estudios epidemiológicos, estudios clínicos eh, que nos permiten tratar de establecer estrategias o tratamientos que ayudan a resolver ciertas situaciones. En mi caso, igual como formación, pues yo específicamente mi área de especialización es la epidemiología. Eh, es un área que vale mucho la pena porque logramos entender la enfermedad desde un abordaje completamente poblacional. Eh, Como en un sentido práctico, creo que a ustedes les sucede ya, es que conforme van observando pacientes, van identificando ciertas características que se presentan como de manera frecuente, ¿no? De manera muy trillada o repetitiva, pues de repente pensar en un problema de caries dental. O sea, por qué la gente llega con tantas caries? El hecho de cuestionarnos por qué implica que ya hay una pregunta de investigación, que ya hay un tema que probablemente genera esta inquietud desde el punto de vista epidemiológico y que querramos explicarlo. Desde la epidemiología y la estadística dicen que los problemas no se solucionan, solo se explican. Pero bueno, cuando hay un tema así de manera muy particular, no sé, que de repente ya en su experiencia de pacientes pediátricos observan que los niños traen condiciones bucales, caries muy destructivas, caries rampante o caries por alimentación infantil. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Qué es lo que están haciendo para tener esa condición bucal? Y entonces a partir de esa pregunta de investigación, a partir de empezar a identificar que algo ocurre de manera frecuente, es como se empieza a planear, a hacer un ejercicio de preguntas de investigación, de tratar de ver desde la experiencia clínica qué es lo que está ocurriendo con ellos y la otra parte, tratar de buscar en la literatura internacional cómo se explica el problema o el fenómeno que estamos identificando. Pero bueno, una cosa es tener los elementos alrededor de un problema y la otra es tener herramientas metodológicas para poder darle una explicación al problema o a la situación que tenemos ya en mente. Este, y entonces recurrimos mucho a la epidemiología porque queremos tratar de explicar cómo es que está ocurriendo un evento, pero a su vez también necesitamos tener conocimientos metodológicos o de metodología de la investigación. Necesitamos saber estadística, son muy complementarias.
Y ya que tenemos armado un protocolo, ya que tenemos construidos los instrumentos para poder hacer la medición del problema que tenemos, y a su vez tenemos ya identificado cuál es el problema, cuál es la variable dependiente, cuáles son los factores de riesgo que están alrededor del problema que identificamos, en ese momento se construye un instrumento que también requiere de cierta metodología para poder armarlo, para poder tener elementos que más adelante vamos a desarrollar que tienen que ver con la validez interna y la validez externa de lo que estamos tratando de explicar. Todo esto al final del día nos va a dar información relacionada con ciertos factores de riesgo que tienen un peso importante dentro del desarrollo de algún evento en particular. Si llegamos a ese punto, que obviamente es lo que esperamos, que por ejemplo, en el caso del problema de los niños con caries rampante, el resultado que logramos tener ya de manera numérica con ciertos procesos de validación, pues resulta ser que tiene que ver con el uso del biberón durante la noche y que identificamos precisamente que cuando el bebé duerme y se le prepara el biberón, pues se le coloca leche, se le coloca chocomil y se le coloca azúcar. Y los niños duermen con esa exposición al hidrato de carbono. Y en ese momento tenemos perfectamente identificado que el factor de riesgo para una caries rampante, pues es el dormir con un biberón, con leche, con chocomil y con azúcar, y que se asocia a la presencia de caries dental. Entonces, cuando hablamos de estas medidas de asociación, implica que ya hubo todo un tratamiento estadístico, que ya hubo ciertas pruebas estadísticas o epidemiológicas incluso, para poder hacer ciertas conclusiones que se vuelven finalmente inferencias estadísticas, en donde hablamos ya de riesgos y que incluso identificamos como tal el factor de riesgo asociado. Y por otro lado, cuando la estadística y la epidemiología no los permiten, también podemos identificar de qué manera el evento se reduce o se controla cuando quitamos esa exposición. O sea, identificamos una prevalencia de caries rampante, estoy divagando, aclaro, en niños menores de 5 años, no sé, del 70%. Eso implica que estos niños, 7 de cada 10 niños tienen caries rampante. Pero identificamos que el factor de riesgo asociado es el consumo de biberón durante la noche. En el momento en el que hacemos todo el tratamiento, todo el análisis de la información, podemos empezar a concluir que si eliminamos la exposición al biberón, la enfermedad se puede reducir a un 10, a un 20% por quitar la exposición al dulce, al azúcar fermentada y obviamente pues un factor de riesgo muy fácil de identificar ante esta problemática. Pues bueno, de eso se trata todo este apartado, de cómo estas medidas de asociación, cuando tenemos una pregunta de investigación, cuando tenemos una metodología armada, e incluso parte de la metodología implica todo el modelaje epidemiológico, tiene que ver también con temas relacionados con causalidad, qué voy a tener enfrente, el problema ya como tal, la exposición como tal, o tengo información que quiero analizar. Y hay diferentes tipos de estudio que permiten aplicar o tratar de explicar a partir de cierta metodología. Espero tener un poquitito de chance para poder hablarles de esos estudios. Y bueno, entonces, esta sesión particularmente es entender, comprender que cuando tenemos ya esa información, la queremos analizar, cuál es el tratamiento que le vamos a dar y de qué manera lo podemos explicar y de qué manera ya dentro de la salud pública, que es como la siguiente parte, cómo le podemos dar esos resultados para que la salud pública haga intervenciones muy puntuales
para tratar de disminuir la frecuencia de la enfermedad. Entonces, no sé si lo comentamos en alguna de las sesiones. La manera en la que está organizada todo esto es que la odontología, como una disciplina, como una ciencia que atiende, que cura, que tiene un respaldo científico grande para muchísimas cosas, permite tener claro cómo es que funcionan, cómo es que la historia natural de la enfermedad explica la presencia de ciertos eventos. El siguiente paso es que identificamos nosotros que hay un problema. Sobre ese problema, lo que sigue es tratar de medir la enfermedad y al final los resultados se le pasan a la parte de la salud pública para que la salud pública diseñe intervenciones que sean eficientes para tratar de prevenir que la enfermedad siga creciendo. Entonces, pues en sí, todas estas medidas de asociación son medidas epidemiológicas como tal que buscan identificar la manera en la que un factor de riesgo y un evento de interés se asocian como tal o no se asocian. Y a partir de ahí, pues se van a desprender varios estadísticos que nos van a permitir identificar el comportamiento de esta enfermedad. Y obviamente hay algunos puntos que son bien importantes de detenernos para explicarlo con cierto detalle epidemiológico, porque pueden haber elementos clave para poder interpretar los resultados. Y entre las medidas de asociación van a haber medidas que evalúan el efecto absoluto y medidas de razón que evalúan el efecto relativo. Ok, la primera medida o medidas de diferencia van a expresar la diferencia que existe en una misma medida de frecuencia, y idealmente va a ser la incidencia entre dos poblaciones, y va a indicar la manera en la que un factor de riesgo se asocia a una enfermedad como tal. Esta medida no es como tan común leerla, e incluso cuando uno redacta alguna publicación, no es algo que sea tan fácilmente de identificar, o epidemiológicamente hay que ser muy conservadores en la parte epidemiológica para poder presentarlos. Aquí, esta diferencia implica la enfermedad identificada menos la enfermedad observada multiplicada por 100. La enfermedad identificada es la frecuencia de enfermar o morir en un grupo expuesto, y la enfermedad observada es la frecuencia de enfermar o morir en un grupo no expuesto. Aquí pongan especial interés porque va a haber cierto lenguaje meramente con un carácter epidemiológico, donde vamos a tocar algunos puntos que son de especial interés. Aguántenme. Yo empiezo a mencionar que hay un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Eso es bien importante para el diseño de los estudios que nosotros querramos presentar. La interpretación es relativamente muy sencilla. Si el valor es igual a cero, no hay asociación. Si el valor es menor a cero, indica que la asociación es negativa y se pueden tomar valores negativos hasta el infinito. Y si la interpretación es mayor a cero, indica una asociación positiva y se pueden tomar valores positivos hasta el infinito. Aquí no lo tomen como nota, no es algo que se desarrolle de manera puntual o de manera amplia. Van a venir otros valores u otras interpretaciones que sí son muy comunes en los estudios, en las publicaciones, en los artículos que tienen un carácter epidemiológico. A estas medidas se les conocen como medidas de razón. Este,
Aquí es interesante porque ya empiezan a haber ciertas interpretaciones epidemiológicas a las que hay que ponerles especial atención porque van a empezar a dar información. Estas medidas de razón cuantifican la diferencia o la discrepancia entre la ocurrencia de la enfermedad en grupos que difieren en la presencia o no de ciertas características, específicamente de factores de riesgo. Cuando yo tengo un estudio poblacional y voy a tener una enfermedad como tal, la lógica, porque estamos entrenados y estamos educados de esa manera, es pensar de manera unicausal o unidireccional. Si yo consumo demasiado hidratos de carbono o demasiado refresco, voy a tener un problema de obesidad. Ese es como el sentido lógico de las cosas, ¿no? Pues resulta ser que no siempre es así. Van a haber personas que pueden estar expuestas a un consumo excesivo de refresco, pero pues que no desarrollan obesidad. Y van a haber personas que igual no van a estar expuestas a un problema de consumo al consumo de refresco y van a tener obesidad. Entonces, de repente, los supuestos, la manera en la que organizamos estas exposiciones cambian completamente y el abordaje se vuelve completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque la epidemiología no piensa de manera unidireccional. O sea, no es causa y efecto, no siempre. Algunas veces sí, pero no siempre. Lo que hace es que va a plantear modelos donde van a existir muchas variables alrededor de un evento de interés y que el análisis, cuando lo hacemos de una manera ya más compleja, podemos identificar que van a haber variables que se van a interactuar o van a ser sinergias para poder explicar por qué los riesgos incrementan. Pero bueno, en este caso, desde aquí, este valor es interesante porque esta razón que implica la división entre las medidas de frecuencia en un grupo expuesto, y las medidas de frecuencia en un grupo no expuesto, ojo, nuevamente vemos esto, grupo expuesto, grupo no expuesto. Regularmente, igual es un dato bien ñoño, súper ñoño, pero cuando colocamos un cero o una O, regularmente es no expuesto. Este puede ser una I o un uno, que implica que están expuestos. Toda esa codificación, cuando ya están muy metidos dentro de la epidemiología, nos está dando más información de la que deja ver. Este resultado sí es interesante porque esta regla se va a aplicar para las medidas de asociación, para las razones de momios, para los riesgos relativos, que dice que cuando el valor resultado es uno, implica que no hay asociación, es un valor nulo. Esto sí memorícenlo. Un uno implica no hay nada. ¿Qué significa estadísticamente? Que ustedes dividieron 50 mujeres con caries entre 50 mujeres perdón, 50 mujeres con caries entre 50 hombres con caries. Y cuando hacen la división, cuando hacen el cálculo, pues resulta ser que es uno. O sea, no hay diferencia entre hombres y mujeres para tener caries dental. Entonces, ese uno implica no hay asociación, la información que tengo no es válida, y por lo tanto, pues no me voy a perder entre los datos. El siguiente valor, que aquí hay que ponerle mucha atención, cuando el valor es menor a uno, entre cero y uno, en ese caso hay una asociación negativa y se considera un factor de protección. Esto sí es bien importante porque van a haber asociaciones que de repente le apostamos a que pueda haber una asociación positiva o que puede ser un riesgo como tal, pero que resulta ser que cuando hacemos todo el cálculo de la razón de momios, nos da un valor negativo o nos da un valor menor a uno. Y en ese momento tampoco hay que tirar la toalla o decir, pues no salió lo que pensamos, ¿no? En realidad, en ese momento hay que cambiar un poco la matemática, un poco la lógica y abordarlo como un factor de protección. Es decir, yo asocié o en mi estudio con los niños con caries y el uso del biberón, identifiqué que había niños que se dormían lactando o tomando pecho materno, ¿no?
Y pues resulta ser que a estos niños el valor de asociación les sale, no sé, de 0,7, un valor por debajo de uno. En ese momento, yo tengo que abordar el resultado pensando o analizándolo a partir de que un niño que es amamantado con leche materna tiene un factor de protección a favor porque no desarrolla tantas caries. Voy a presentar más adelante algunas tablas de estudios que se han hecho y cómo se puede interpretar de una manera bastante interesante. Y la otra parte, cuando el valor es mayor a uno, indica que hay una asociación positiva y como tal hay un factor de riesgo. Aquí yo coloco esta palabra, estrictamente no es tan correcto, regularmente yo debería colocar factor de riesgo asociado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un estudio donde nada más observo, en el caso, por ejemplo, de la leche materna, ¿no? Cuando son estudios observacionales, que prácticamente la epidemiología hace más estudios observacionales, yo solamente puedo asociar y por lo tanto puedo hablar de factores de riesgo asociados. Cuando hago un estudio que se conoce como ensayo clínico, la metodología cambia completamente. Como es un ensayo clínico o es una cohorte, lo que yo identifico son verdaderos factores de riesgo, pero ahí un poquitito nada más como breviario cultural. Para realizar una corte implica que yo debo de tener muy bien dominado lo que voy a hacer y la otra, debo de tener un protocolo donde se haga evidente que no voy a poner en riesgo la salud de los chicos. Entonces, esto sí que les queda muy claro. Un valor igual a uno, no hay asociación. Da lo mismo ser hombre, ser mujer, estar expuesto o no expuesto. Es lo mismo, no hay nada. Es dividir 100 entre 100 igual a uno. Pum, no pasa nada. Cuando el valor es menor a uno, es una asociación negativa y se interpreta como factor de protección. Y cuando el valor es mayor a uno, es una asociación positiva y se considera factor de riesgo. Esta parte, aquí vienen algunas medidas que igual pueden generar cierto conflicto. Dentro de las medidas de asociación, una de las primeras es el riesgo relativo o la razón de incidencia acumulada, RR. Así lo van a encontrar. Regularmente, este tipo de medidas se aplican para estudios de cohorte con una H intermedia para ensayos clínicos. Ajá. Mm, si ven en la literatura algún artículo que diga que fue una corte, regularmente van a utilizar un riesgo relativo, un RR, y esto implica que hay una incidencia acumulada entre las personas expuestas y una incidencia acumulada entre las personas no expuestas. Estos valores, igual, ahorita se los explico, es prácticamente el principio para poder entender las tablas de 4x4, perdón, de 2x2 o las tablas tetracóricas. De manera descriptiva, la incidencia acumulada de los expuestos o es el riesgo de enfermar entre los expuestos, la incidencia acumulada entre los no expuestos es el riesgo de enfermar entre los no expuestos. Nuevamente, hablamos de grupos que están expuestos y grupos que no están expuestos. Esta parte para mí es como lo más sencillo como en entender por qué la razón de relativa, perdón, el riesgo relativo aplica tanto para el riesgo relativo como para los ORs o la razón de momios. Esta casilla en especial regularmente lo vamos a encontrar abreviado. Cuando hablamos de enfermos, lo vamos a identificar con una C, que implica que son casos. Cuando hablamos de no enfermos, con una C con tilde, que son personas no enfermas. Los expuestos con una E y una E con tilde como los no expuestos. ¿Qué implica todo esto? Que yo voy a tener en un recuadro a las personas que están enfermas y que están expuestas. Probablemente esta casilla sea la que más nos interesa. ¿Por qué? Porque mi hipótesis dice
que cuando yo tengo un evento que es caries rampante, regreso al ejemplo, y lo estoy asociando, lo quiero asociar al consumo de biberón con azúcar, entonces aquí es donde realmente radica mi punto de interés. Es bueno, sí, sí es bueno, ¿no? Pero también hay que entender la dinámica que se va a dar entre los demás recuadros, porque cada uno de ellos va a tener información diferente o son grupos diferentes. En el caso del recuadro B, implica que son personas, pacientes que no están enfermas, pero que están expuestos. Lo que hace rato les decía, ¿no? Ustedes tienen a una población, a un grupo de niños que tienen caries rampante. Y pues resulta ser que hay niños que igual están consumiendo el biberón, pero no tienen caries rampante. Igual viene una pregunta, ¿qué ocurre con ellos? ¿Por qué si están expuestos no desarrollan la enfermedad? Y vienen muchísimas explicaciones, muchísimos supuestos, pero poco a poco se van tratando de explicar. La casilla C implica que son personas que están enfermas, pero que no están expuestas. Y entonces ahí es donde de repente es así, espérate tantitito. Ya estoy empezando como a hacerme un poquitito de bolas, porque cómo es posible que tengas personas que están enfermas, pero no están expuestas? ¿De qué manera lo explico? ¿De qué manera, no sé, genero una explicación? Porque si lo voy a publicar, la revista me va a decir, a ver, explícame por qué tienes este grupo. Pero bueno, es muy normal e incluso es muy deseable que existan todas estas combinaciones porque el análisis necesita tener ciertos números en cada uno de los recuadros para poder hacer el cálculo de la información. ¿Sucede? Sí, sí sucede. Y la otra es que tenemos que pensar de manera multifactorial, multidimensional o con muchos factores de riesgo alrededor. Y la última casilla, que son quizás también estas poblaciones que nos gustaría tener más hinchadas, más llenas en información, que son las personas que no están enfermas y que no están expuestas. Ajá. Entonces, cada recuadro les va a dar información muy particular de cómo es que cómo es que está acomodada la información. Quizás en este momento ustedes ya empiezan a entrar como en cierto caos de, a ver, ¿y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo es que acomodamos todo esto? Realmente no hay que preocuparse. Hay softwares pues ya muy sofisticados para poder hacer todo este análisis de la información. Ustedes realmente tienen que preocuparse más por diseñar un muy buen cuestionario o instrumento para poder tener la información lo más confiable o medida con la mayor precisión posible. Y entre los softwares, actualmente ustedes pueden tener el dominio incluso mayor, así como está la inteligencia artificial. Actualmente se trabaja con un software gratuito que es completamente está disponible en la nube, que se llama RStudio. Si son un poquitito más metidos, hay otro software que se llama Python, que ya es así como la neta, un software que hace muchísimas cosas. Y si ya están en una etapa de inteligencia artificial, ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que hacen todo el análisis de información. Ay, quiero acordarme de uno que recientemente lo utilicé o lo utilizaron con unos alumnos de un seminario. Ay, tiene un nombre. Julius. Hay un software que se llama Julius, que ustedes meramente tienen su base de datos, la exportan a Julius y a Julius le dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me estimes los riesgos, que me calcules los intervalos de confianza al 95% y que me determines la significancia estadística a través de valores P. Y entonces Julius lo que hace es conectarse a Python o a RStudio, empieza a trabajar toda la información, a velocidad luz les da los resultados y son resultados bastante confiables. En mi caso, trabajo más con Stata y un poquitito con RStudio. Pero bueno, ya hay softwares especializados para hacer análisis de información
que anteriormente llevaba muchísimo tiempo. Cuando yo aprendí a hacer epidemiología, pues era arrastrar el lápiz y eran cálculos que llevaban, no sé, dos, tres hojas meramente de cálculos para poder calcular tanto intervalos de confianza como significancia estadística. Pero bueno, regreso al punto. Yo tengo este cuadro, a este cuadro le voy a llamar cuadro tetracórico, cuadro de 2 por 2 o cuadro de contingencia. Así se conoce, lo van a leer, es lo mismo. Yo tengo ya identificadas cada una de mis casillas y ahora vienen los extremos. Yo tengo una M1 que implica el total de enfermos, ¿sí? Mi M0 que implica mi total de no enfermos. N1 que implica mi total de pacientes o de personas que están expuestas, y mi N0 que implica en mi grupo que no está expuesto, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una interpretación. Ojo, no se pierdan en este ordenamiento, porque a partir de aquí viene toda la combinación del cuadro de 2 por 2 para poder obtener riesgos relativos, razones de momio y demás. Me regreso a la diapositiva anterior. Aquí, por ejemplo, el riesgo relativo es la división entre el grupo de expuestos enfermos, entre N1, entre el total de expuestos, el grupo de personas no enfermas, entre el total de no expuestos. Entonces, es A entre N1, aquí va una división, entre C entre N0. Entonces es A entre N1, vamos a cambiar de color. Yo voy a dividir A entre N1. ¿Qué implica? Que tengo a mi grupo de enfermo y no expuestos y lo voy a dividir entre el total de expuestos. Y tengo a mi grupo, a mi división o a mi segunda razón, que es las personas que están enfermas y no expuestas, entre el total de personas que no están expuestas. Yo le llamo riesgo relativo o razón de razones porque es una división entre otra división. Ajá. No hay pierde. Este tipo de análisis, recuérdenlo bien, es para estudios de casos de cohorte, ensayos clínicos y algunas veces para estudios de casos y controles. Viene la siguiente parte. Esta es bien bonita. O quizás desde el punto de vista epidemiológico es lo que más hacemos. La razón de productos cruzados. U ratio o Rs en español, que igual es una razón de razones, y lo mismo, nada más hay que tener muchísimo cuidado. Cuando hacemos este cálculo, este algoritmo, lo aplicamos como tal, lo vamos a aplicar en estudios transversales y regularmente lo podemos utilizar en estudios de casos y controles, y lo podemos llegar a utilizar en algunos estudios ecológicos. Esto voy a ser bien enfático y voy a ser bastante necio en tratar de recordarles, porque desde el punto de vista metodológico es donde más errores cometemos. Presentar un estudio de casos y controles y tratar de analizarlo con una medida que no le corresponde al estudio. O presentar un estudio transversal analítico tratando de analizarlo con riesgos relativos. No le corresponde. Metodológicamente es un error y el resultado obviamente también va a ser un error. Esta razón de productos cruzados estima la exposición entre personas expuestas no expuestas, y regularmente esta también es una razón de razones. Esta primera razón, entre esta primera razón, que es la casilla A, que son completamente los que están enfermos, entre la casilla enfermos expuestos, enfermos no expuestos, la casilla de enfermos, no enfermos expuestos, no enfermos no expuestos. De manera muy lógica, también le llamamos una razón de productos cruzados, que implica que multipliquemos A por D entre B por C. Si recuerdan sus clases de álgebra, es solamente cruzar el numerador, multiplicar el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Ok. Y regresamos a la misma tabla.
A diferencia, por ejemplo, del riesgo relativo, donde multiplicamos la casilla A por N1 entre la casilla C por N0, aquí prácticamente la dinámica es muchísimo más sencilla. Se multiplica A por D entre C por B. Ajá. Esa es una razón de momios, meramente. En la manera en la que lo presentamos es así, así de sencillo. Por eso se conoce como razón de productos cruzados. Ahora, cuando diseñamos un estudio, regularmente dentro de no sé, las libertades que tiene un investigador, es categorizar o colocar una etiqueta dependiendo lo que yo estoy considerando como exposición, dependiendo los softwares que ustedes vayan a utilizar. Algunas veces, por ejemplo, cuando voy a utilizar que estoy enfermo, puedo colocarlo como uno, y cuando no estoy enfermo como cero, expuesto igual como uno y no expuesto como cero. Ok, suena así como, o sea, como ya nos perdimos, ¿no? Es muy sencillo. Cuando yo voy a aplicar un cuestionario, voy a aplicar un instrumento, yo no, yo entre más rápido lo haga y entre más confiable haga la identificación, va a ser muchísimo mejor. Un instrumento, un cuestionario como tal, no debe de ser largo, no tiene que llevarnos 3 horas, 4 horas. Eso es mucha pérdida de tiempo. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de estudios epidemiológicos buscamos tener una muestra relativamente grande. Si yo no tengo el recurso o tengo un recurso muy limitado, tengo que pensar en cuántas encuestas van a hacer mis encuestadores por día, y obviamente se les paga por ese número de encuestas. Entonces yo tengo que ser completamente estratégico y hacer una muy buena planeación para tratar de codificar de la manera más simple el tipo de la respuesta que nos van a dar los informantes. Bueno, esto es así, la razón de momios, así lo conocemos. También lo conocemos como razón de productos cruzados, o también lo conocemos como odredio. Ajá, es lo mismo completamente. Regularmente, si es una publicación en español, lo van a encontrar como razón de momios. Si es una publicación en inglés, como odratio. Es lo mismo. O sea, el algoritmo es prácticamente lo mismo. Y aquí bueno, se interpreta de la misma manera como lo interpretamos en esta diapositiva. Cuando hay una asociación igual a uno, no hay riesgo. Cuando hay una asociación menor a cero, se considera como factor de protección. Cuando hay una asociación mayor a uno, se considera factor de riesgo asociado en este caso. Y vienen aquí algunas medidas que igual son muy poco identificables en la literatura, pero son bien interesantes cuando se saben calcular de manera adecuada y cuando el resultado se puede aplicar desde la salud pública. Estas medidas se conocen como medidas de impacto potencial y se consideran que son el riesgo atribuible o la fracción etiológica, y se estima cuando el factor de exposición produce un incremento en el riesgo, o sea, el riesgo relativo es mayor a uno, y la fracción prevenible se relaciona con factores que producen una disminución, o sea, cuando el riesgo relativo es menor a uno. Este riesgo atribuible o fracción etiológica regularmente lo vamos a identificar como riesgo atribuible o RAP proporcional, y el riesgo atribuible proporcional a la población blanco. Se calculan, sí se calculan. Yo he hecho algunos ejercicios hace algunos años, en algunas publicaciones. Eh, Son interesantes, o sea, son muy interesantes, pero cuestan un poquitito de trabajo entenderlos, y más bien le corresponde a la salud pública tenerlos muy bien dominados para poder establecer medidas de intervención para tratar de evitar que una enfermedad siga creciendo. Eh,
El riesgo atribuible poblacional regularmente se va a estimar entre la densidad de incidencia de expuestos, la densidad de incidencia en no expuestos y dividido entre la densidad de incidencia en expuestos. Aquí valdría la pena tener un ejercicio para poder explicarlo con un poquitito más de detalle, pero no me quiero detener. Esto realmente no es tan, no creo que sea pregunta de examen. Pero esto en especial le sirve más a los que hacen salud pública para poder diseñar una estrategia, poderla aplicar dentro de una población y tener un resultado de disminución de casos de manera particular. Me lo voy a brincar, bueno, si quieren leerlo, lo pueden leer. Son ejemplos de algún libro que tomé y demás. Igual viene otra parte que es la fracción prevenible, que igual esta medida se aplica cuando a partir de las medidas de asociación se obtienen factores protectores o factores negativos. Esa es la parte que les decía. Cuando el factor de riesgo tiene un valor menor a uno, se considera un factor de protección. Se pueden hacer cálculos para poder identificar de qué manera, si yo controlo ese factor de exposición, de qué manera la enfermedad disminuye dentro de una población. Este es un estudio que se hizo con un residente de pediatría, donde hablaba sobre la apendicitis en niños y las complicaciones que se daban en ellos. Esto es un cuadro así de 2 por 2, así es como se encuentran distribuidos los datos. El residente tenía 50 sujetos en observación. Si lo suman tanto de manera horizontal como vertical, van a dar 50. Realmente esto no lo hacemos tan a mano o igual nada más la transcripción se hace a mano, pero aquí son, bueno, mi variable dependiente es la complicación. La apuesta por parte del residente es que las niñas regularmente tienen más complicaciones que los varones. Si tienen el tiempo y tienen una calculadora a la mano, hagan una razón de productos cruzados, multipliquen 7 por 24 entre 6 por 13. El valor que les dé, ese es el riesgo relativo o el OR, lo voy a presentar aquí. Y bien interesante, porque el OR resulta ser que es de 2,15 con un intervalo de confianza de 0,49 a 9,48 y una significancia de 0,23. Ojo, aquí viene lo bueno, ¿sí? Yo les dije hace unos minutos que regularmente vamos a tener valores que van a estar igual en uno. Cuando yo tengo un valor a uno, es un valor neutro. No tiene ningún, no, es lo mismo ser hombre, ser mujer para complicarse. Cuando mi valor es menor a uno, entonces yo lo identifico como un factor de protección. Cuando mi valor es mayor a uno, hasta, pues no siempre hasta infinito, pero regularmente sí llegan a haber valores muy altos, yo lo identifico como factor de riesgo de la manera más sencilla. Si soy un poco exquisito, yo lo voy a hablar como factor de riesgo asociado para estudios transversales. Entonces, viene la interpretación. Alguien diría que la estadística es complicada. Yo creo que la estadística no es complicada. Complicado es interpretar los resultados que da la estadística, o sea, tratar de interpretar cómo es que yo debo hacer esa consideración especial al resultado. Eso es como quizás lo más complicado, ¿no? En nuestra área, dentro de la odontología, pues sucede que yo voy a tener también una decisión que es la decisión clínica y a partir de ahí yo puedo tomar ciertas posturas. Pero bueno, aquí, regresemos al punto.
Si yo tengo un valor a uno, es un valor donde no hay asociación, no me dice nada. Cuando yo tengo aquí un OR de 2.15, la manera en la que yo lo voy a interpretar es que una mujer, una niña, ay, una niña tiene un riesgo de 2.15 veces. Ese sería como el sentido más lógico. Aquí hay algo de como de conocimiento previo para hacerlo de manera correcta. Si mi valor uno es mi valor neutro, yo en realidad a esta interpretación, a este valor, le tengo que restar el uno. Esto implica que una mujer tiene 1.15 veces más riesgo de tener complicaciones por un procedimiento de apéndice. Yo aquí le tengo que restar la unidad. ¿Por qué? Porque es mi valor neutro. Lo que exista a partir de la unidad es lo que se considera como riesgo. Ese es como el primer punto. El segundo punto, espero que su profesor que les haya dado EPI se los haya explicado. Cuando yo tengo, este OR es el primer valor que a mí me interesa para poder identificar si existe asociación como factor de riesgo o si existe no asociación como factor de protección cuando es menor a uno. Pero como aquí yo necesito tener estadísticos confiables, yo necesito decir si la asociación que yo obtuve es estadísticamente significativa o es una asociación espuria, o sea, se asoció, pero realmente no tiene significancia estadística y por lo tanto no sirve de nada. Me voy a los intervalos de confianza. Regularmente, para el área de salud, cuando trabajamos con un estudio transversal, y es un estudio observacional completamente, nos vamos a intervalos de confianza al 95%, porque el 95% me está hablando sobre mi nivel de precisión. Cuando yo calculo al 95%, me está diciendo, tú tienes un 5% de flexibilidad para tener como ciertos errores esperados. No es así como regularmente esto estadísticamente lo vamos a ver de esta manera. Yo tengo una curva de normalidad o una campana de Gauss y en esta curva de normalidad lo que yo estoy considerando es que voy a tener un margen de confianza al 95%. Esto está al 95%. ¿Qué implica esto o de qué manera yo lo tengo que ver? Que yo tengo un margen aquí de 2.5 a la izquierda y tengo un margen de 2.5 a la derecha. Son los márgenes donde yo voy a encontrar valores que conozco como outliers y que es muy normal o es esperado hasta cierto punto tener valores completamente extremos. Hay decisiones estadísticas donde dicen, ¿sabes qué? Quítalos. Me hace demasiado ruido. Pero el 95% me refiero a esto con cierto margen para tener cierta... no son errores que se deseen, pero pueden suceder. Ok, este intervalo de confianza al 95% es de 0.49 a 9.48. Una de las reglas que regularmente no está tanto en los libros es que si en este intervalo de confianza está atravesado el uno, ya no es estadísticamente significativo. O sea, ya yo lo descarto completamente. No está, ya no vale la pena seguir. ¿Por qué? Pues porque el intervalo de confianza involucra a la unidad, al uno, que es la no asociación. Me voy al valor de P cuando espero que una significancia estadística, la significancia estadística tiene que ser menor a 0.05. Si está por debajo de eso, lo puedo considerar estadísticamente significativa, pero desde el intervalo de confianza identifico que está involucrada la unidad, que además la significancia estadística es de 0.23. Esto no es estadísticamente significativo. Mi asociación se considera una asociación espuria. El investigador o el residente igual le apostaba que los niños que son
mayores de 10 años tenían perdón, menores de 10 años tenían mayor riesgo de complicación a diferencia de los niños mayores de 10 años. Hay toda una explicación clínica para las aseveraciones que él decía. En mi caso solamente analizaba y hacía la parte metodológica de ser congruente, de hacer pruebas de hipótesis, una serie de cosas. Pero él en un momento dado decía, oye, ¿sabes qué? Hay cierto grupo de mayor susceptibilidad a desarrollar complicaciones por una cirugía de hernia. Lo mismo, los recuadros, las orillas les deben de dar 50. Esto realmente háganlo como para verificarlo. Cuando ya se hace en un programa estadístico, esto no me tengo que detener, al menos que lo haga de manera manual, porque el error de dedo es muy común. Tengo 11 niños menores de 10 años que están complicados. Tengo 9 niños mayores de 10 años que están complicados. Tengo niños menores de 10 años que están sin complicación y 19 niños mayores de 10 años que están sin complicación. Eh, para mí, desde el punto de vista epidemiológico, cuando observo un cuadro de 2 por 2 con estos valores, me da cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque cada casilla o cada celda tiene valores y eso me permite a mí poder ir a hacer un cálculo lo más confiable posible y tener un valor para poder identificar o para poder interpretar el resultado. Aquí, por ejemplo, el valor de OR es de 2.22, un intervalo de confianza al 95% de 0.6, 7.8. Se aplica en la regla, ya desde aquí se dan cuenta que no es estadísticamente significativo y cuando ven el valor de significancia estadística o el valor P es de 0.2. No es estadísticamente significativo, es una asociación espuria. Lo puedo reportar meramente como un reporte y ojo, también hay ciertas estrategias desde el punto de vista epidemiológico o desde el punto de vista de la investigación donde puedo justificar como mi falta de asociación. Yo puedo tener aquí una asociación y digo, como que sí, o sea, clínicamente mis hipótesis, las hipótesis que estoy planteando es porque clínicamente yo lo he observado. Yo he observado que los niños menores de 10 años tienen más complicaciones que un niño mayor de 10 años, ¿no? Yo lo tengo clínicamente. Aquí, ojo, algo que de repente nos ampara es los tamaños de muestra. Mi tamaño de muestra es pequeño. Em, si lo vieron en la clase de epidemiología, regularmente, entre más grande la muestra, muchísimo mejor. Entre más chica la muestra, poco podemos hacer y no es tan fácil obtener significancia estadística. Ese es otro de las personas. Esta es como muy obvia, ¿eh? Es muy obvia porque obviamente si es una complicación, pues hay una herida infectada y una complicación con una herida no infectada. Aquí, esta parte es bien interesante. Tengo un recuadro en ceros. Si yo dividiera 16 por 34 entre cero por 4 pues realmente no me va a dar nada. O sea, tengo una casilla en ceros, matemáticamente no voy a poder hacer mucho. Hay ciertos recursos desde la epidemiología que dicen, agrégale 0.5 a cada valor. Esto ya es un poquitito de epidemiología ya aplicada en estudios. Le agrego 0.5, pero ¿cuál es la finalidad? Que yo en este recuadro tenga un valor para poder hacer una división. El resultado es el OR no aplica por esta casilla en ceros, el intervalo de confianza no aplica y hubo un valor de significancia estadística, pero si no hay OR, si no hay intervalos, no tiene ningún sentido darle seguimiento. Aquí el residente decía que las complicaciones se dan en cuando el tiempo de atención es mayor a 36 horas. Voy a tratar de acordarme un poquitito. Resulta ser que cuando un niño empieza a tener sintomatología por apendicitis, regularmente los papás, que no están obligados a saberlo, lo omiten, le dan un tecito de manzanilla, le dan un omeprazol, le dan una ranitidina, no sé. Y entonces postergan mucho la atención. Cuando el niño llega después de 36 horas, la probabilidad de complicación es alta. Cuando el tiempo de atención es menor a 36 horas, la probabilidad de complicación disminuye muy significativamente. Igual, es un dato que el doc, se llama Eugenio, por cierto.
que el doc Eugenio daba y meramente era organicemos los datos y veamos cómo es que ocurre, ¿no? Tenemos 18 pacientes que tuvieron un tiempo de atención mayor a 36 horas y que presentaran complicaciones. Y pacientes que tuvieron un tiempo de atención mayor a 36 horas que no se complicaron, ¿no? Esto es bien interesante, ¿eh? ¿Por qué un grupo de estando dentro de un grupo de mayor de 36 horas, por qué una proporción más alta no se complica y otra proporción ligeramente más baja se complica? ¿Qué ocurre aquí? 5.2 de ORs para hablar de una complicación, o sea que en realidad el tener más de 36 horas de tiempo para poder recibir atención es un factor de riesgo para poder complicarse. Obviamente vemos los intervalos de confianza, está el punto 91, punto 53, aquí entra un criterio clínico. Punto 91 está muy cerquita del punto del 1 de la unidad. Yo puedo tomar decisión de si considerarla como buena. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la unidad y la otra parte es que mi significancia estadística está por debajo de 0.05. Entonces, aquí ya empiezan a haber resultados un poquitito más en forma, un poquitito más concluyentes. Em, Quizás para la toma de decisiones, desde el punto de vista clínico, siempre tratar de alertar que ciertas manifestaciones clínicas, después de cierto tiempo de no resolverse, inmediatamente te tienes que ir al hospital. Aquí igual lo tiene que hacer el área de medicina preventiva, lo tiene que hacer el médico general o el médico familiar, donde eduquemos a las personas que estas complicaciones, si no se pueden resolver en un periodo corto, inmediatamente al médico porque se puede complicar y se pueden hasta morir. Pero bueno, aquí empiezan a haber resultados ya muy bonitos. Este, y la otra parte, ¿no? Yo llegando al hospital, ¿cuánto tiempo tardan en atenderme? O sea, una cosa es que estando en casa, con problemas, con dolor, con malestar, bla, bla, tardo 36 horas en llevar al niño al hospital. Y la otra es que ya estando en el hospital, ¿cuánto tiempo pasan de la sala de urgencias a la parte quirúrgica para poder intervenir al pequeño? Aquí son tiempos, un tiempo mayor de 48 horas y un tiempo menor de 48 horas. Igual es lo mismo, la interpretación va como en el mismo sentido, ¿no? Entre más rápido se atienda la urgencia, la complicación va a ser menor. Entre más tiempo pase y se atienda la urgencia, la probabilidad de complicación puede ser más alta. Esa fue la hipótesis. Aquí, vean esto, bien bonito el resultado. El OR es de 8.0, el intervalo de confianza de 1.8 a 40 y la significancia estadística de 0.001. El resultado es muy bueno, muy atractivo estadísticamente, muy atractivo epidemiológicamente. Y aquí em, no quiero decir la culpa es, pero la responsabilidad es de la velocidad o la eficiencia de atención dentro de un hospital. Eh, Espero así como que de todo lo que han ustedes estudiado, alguien les haya hablado un poquitito sobre los sistemas de salud o igual sus papás. Cómo en este momento el sistema de salud está muy complicado, hay desabasto de medicamentos, ha habido mucha renuncia de médicos especialistas, una serie de cosas que existen, que más que desde el punto de vista estadístico me reduzca a los datos, tengo que empezar a entender los contextos en los que se está dando la atención. Esta, eh, este análisis se hizo, yo creo, casi como 3 años, cuando todavía no nos conocíamos. Este, este residente, no es cierto, creo que un poquitito más, como 4 años. Pero bueno, la situación no ha cambiado o quizás se ha complicado un poquitito más. Y aquí, se apuesta a esto, ¿no? Nada más para recordarles. A esta OR yo le tengo que restar 1. Y entonces implica que un niño, que un niño que pasa más de 48 horas en el hospital sin recibir atención tiene 7 veces más riesgo de complicaciones en comparación de un niño que es atendido en menos de 48 horas.
Yo aquí hago un juego ya como tal. Ese es el que me interesa, perdón. Ese es el bueno. Y lo interpreto de esta manera. Un niño que pasa más de 48 horas en la sala de urgencias tiene 7 veces más riesgo de complicarse en comparación de un niño que es atendido en menos de 48 horas de estar en el hospital. ¿Es significativo? Sí, sí es significativo porque el intervalo de confianza no involucra al uno como punto neutro o intermedio y la significancia estadística es de 0.002, 0.001. Mm, Aquí quizás hay que pensarlo de una manera pues muy clínica. ¿Cómo es que ocurre? Cómo es que se da esta asociación. Mucho el sentido clínico es quien nos da la explicación con más detalle de lo que está ocurriendo. Aquí, perdón por presentar un ejemplo médico, este, pero bueno, a mí me parece muy bonito el ejercicio, me parece muy sencillo, son datos reales, pero dentro de la odontología pueden haber muchísimos temas que se pueden llevar a este análisis estadístico eh, o a este análisis, a este diseño epidemiológico para poder entender cuáles son los factores de riesgo que están asociados a ciertas enfermedades. Pero bueno, algún día espero poder platicar con un poquitito más de detalle desde un abordaje de investigación. Igual aquí la estancia hospitalaria mayor a 72 horas y una estancia hospitalaria menor a 72 horas. Dentro de los sistemas de salud es muy desarrollado lo que implica estar en un hospital. Incluso si recuerdan un poquitito dentro de COVID o de esta etapa de COVID, habían pacientes que corrían más riesgo estando dentro del hospital. Y no es por el hecho de COVID, o sea, es independientemente de eso. En los hospitales hay muchas bacterias ya drogoresistentes. Si ustedes entran por una situación con cierto compromiso inmunológico y una de estas bacterias los ataca, la probabilidad de muerte es alta o la complicación es muy alta. Entonces siempre como parte de las medidas de los sistemas de salud es, entre más rápido lo saques, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque estás disminuyendo los riesgos de exposición, pero por otro lado, que es un tema de política pública, le está costando muy caro a un hospital tenerte guardado en el hospital como tal. Eh, ya después hablaremos de sistemas de salud, pero bueno, eso también es bien interesante. Aquí, el tema es que entre mayor sea la estancia hospitalaria, la complicación, creemos, o en ese momento se creyó que era más alta. El resultado, vean esto, el OR es de 16.6, lo interpretamos restándole el 1. Consideramos a la casilla A como mi grupo de referencia y lo interpreto que una persona que pasa más de 72 horas en el hospital tiene 15.6 veces más riesgo de complicarse en comparación de una persona que pasa menos de 72 horas en un hospital. Si vemos el intervalo de confianza, es muy amplio. Esto también no es algo tan bueno. El intervalo va de 1.99 o de 2 hasta 739. Es muy amplio. Estrictamente, cuando son intervalos muy amplios, hay criterios para decir esto no es bueno. Pero bueno, aquí solo se presentó y la significancia estadística es menor a 0.05. Es bastante buena. Y bueno, ya para terminar. El siguiente punto, dentro de todo lo que son los análisis de asociación, es subir a un siguiente nivel, que es hablar de regresiones logísticas o regresiones múltiples, que es parte del análisis donde se meten muchas variables al modelo matemático y se tratan de identificar cuáles son las variables que mejor pueden explicar. Y aquí, por ejemplo, estos coeficientes se suman, se multiplican. Este se multiplica, este se multiplica, este se multiplica y podemos empezar a hablar sobre los riesgos. ¿Cuál es el riesgo de una persona que tiene menos de 10 años,
que es mujer o que es hombre, que tiene una estancia mayor a 72 horas, un tiempo de atención mayor a 48 horas y de tener una infección, una herida infectada. Se multiplica y en ese momento se identifican los riesgos. Esto es bien bonito, muy, muy bonito, porque ya hay modelos matemáticos y estadísticos que, por ejemplo, pueden predecir el riesgo que ustedes pueden tener de ser alcohólicos. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero existen esos modelos. ¿Cuál es el riesgo de que una persona pueda ser alcohólica a partir de ciertas características que puede tener, ¿no? Entonces, no sé, no estaría mintiendo, ¿no? Ser hombre, venir de una familia con antecedentes de alcoholismo, tener cargas de estrés muy elevadas, ser odontólogo, una serie de cosas que van acumulando y van hablando de la probabilidad de desarrollar cierta condición. Esos modelos son bien bonitos, y son modelos ya a consecuencia de un análisis estadístico con muchísimo más variables dentro de los modelos. Bueno, hasta aquí voy a parar esta sesión. Disfrútenla, escúchenla, y deténganse donde les digo, esto es lo importante. Ahí es donde hay que poner una atención muy particular porque son formas de interpretar los ORs o los riesgos y eso les va a ayudar muchísimo. Me continúo, lo voy a grabar en una siguiente sesión para que los puedan escuchar cuando puedan. Muchas gracias. Ahorita nos vemos.